Saludos a los alumnos de tercer año. Nosotros vamos hoy a continuar con el estudio de los medicamentos que actúan sobre la sinapsis del sistema nervioso. Ya estuvimos viendo aquellos medicamentos que actúan fundamentalmente sobre la sinapsis del sistema nervioso autónomo. Ahora nos corresponde continuar con aquellos que actúan sobre la sinapsis del sistema nervioso central. Y dentro de este gran grupo, pues vamos a analizar los ansiolíticos, los antidepresivos, los neurolépticos o antipsicóticos, los anticonvulsivos que se utilizan para el tratamiento de la epilepsia y otros trastornos convulsivos, y los opioides que tienen utilidad en la analgesia y también se utilizan en algunas otras, para tratar algunas otras cuestiones también. Hoy vamos entonces a dar inicio al estudio de este grupo y vamos a comenzar primero con los ansiolíticos, después pasaremos a los antidepresivos y a los neurolépticos y así sucesivamente hasta terminar este grupo. Entonces, sin más, nos dedicamos ya al comienzo con los ansiolíticos. Ahí vamos a ver ansiolíticos e hipnóticos. E hipnóticos, ¿ok? Se llaman así ansiolíticos e hipnóticos porque además de combatir la ansiedad, pues inducen sueño. Hipnosis en medicina significa también sueño, y entonces un medicamento que induce sueño pues es un hipnótico. Aquí vamos a ver los ansiolíticos que a la vez tienen acción hipnótica y vamos a ver algunos medicamentos que son específicos para producir hipnosis, producir sueño, sin producir ansiolisis. Sin más, entonces ya nos dedicamos al primer grupo. Bueno, pues comenzamos con este primer grupo, los fármacos que actúan sobre el sistema nervioso central, específicamente ansiolíticos e hipnóticos, ¿verdad? Bueno, los ansiolíticos son medicamentos que se utilizan para tratar la ansiedad. La ansiedad es una desagradable sensación subjetiva que el paciente suele tener, que produce tensión, aprehensión o miedo, que es generalmente de origen desconocido. Las alteraciones mentales más comunes suelen acompañarse de ansiedad. Muchos trastornos mentales suelen acompañarse de ansiedad. Los síntomas de ansiedad suelen ser muy semejantes a los producidos por el miedo. Se produce taquicardia, sudoración, temblores, palpitaciones, toda una serie de fenómenos somáticos, ¿verdad?, que son por activación del sistema nervioso autónomo, específicamente del simpático. Los cuadros de ansiedad ligera son experiencias comunes de la vida cotidiana que no requieren de tratamiento, porque en la vida cotidiana del día a día de uno, pues se suscitan muchas situaciones que nos crean ansiedad, pero una ansiedad de poca monta, una ansiedad ligera, con la que se puede contemporizar y los mecanismos propios del sujeto pues pueden contrarrestar esa ansiedad y no es necesario tomar medicación para esto, ¿verdad? Pero si los síntomas de ansiedad llegan a ser graves, muy constantes, de forma crónica, sistemática, y llegan a producir debilitamiento del individuo, ¿verdad?, falta de concentración, perturban el sueño, etc., entonces es necesario combatirlos con fármacos ansiolíticos, ¿verdad? Como casi todos los ansiolíticos, además de producir sedación, causan somnolencia, pues se utilizan también para inducir sueño, hipnóticos, aunque no debe de acostumbrarse uno a utilizarlos sistemática y prolongadamente para producir hipnosis, para evitar que se produzcan acostumbramientos, ¿ok? Bueno, entre los fármacos ansiolíticos más comúnmente utilizados tenemos las benzodiazepinas, muy utilizadas, que han desplazado hoy en día a los barbitúricos, que son medicamentos, como verán ustedes, que también tienen acción antiepiléptica, pero que mucho tiempo antes de aparecer las benzodiazepinas se utilizaban también como inductores del sueño o hipnóticos. Han desplazado, por tanto, las benzodiazepinas a los barbitúricos, al meprobamato, que era otra sustancia, es otra sustancia ansiolítica y también hipnótica, ¿verdad? Pues los han desplazado en el tratamiento de la ansiedad, ya que las benzodiazepinas son medicamentos muy seguros, realmente son bastante seguros y efectivos, ¿verdad? Aquí tenemos una lista de los más frecuentemente utilizados, no son los únicos ni con mucho, pero bueno, los que más frecuentemente se utilizan.
Tenemos, como ven ustedes, el diazepam, el alprazolam, el clonazepam, el clorazepato, el bromazepam, el lorazepam, ¿verdad? Todos tienen la terminación sepam, ¿verdad? Y hay otros, por ejemplo, el flunitrazepam y algunos otros más que veremos también, el midazolam, algunos más que iremos mencionando también. Y bueno, vamos a hablar del mecanismo de acción de las benzodiazepinas para producir ansiolísis e inducir sueño. Pues ahí tienen ustedes el sitio de acción de las benzodiazepinas, ¿verdad? Eso que están viendo ahí es un receptor en la membrana de una neurona. Eso que están viendo ahí son los fosfolípidos, la doble camada de fosfolípidos de la membrana de una neurona, y eso que están viendo ahí es un receptor para el neurotransmisor GABA sub A. O sea, el neurotransmisor GABA, el receptor se llama GABA sub A porque hay distintas subdivisiones dentro de los receptores de GABA, hay varios tipos. Bueno, este GABA sub A, que está formado por 5 subunidades proteicas, ¿verdad? 2 unidades alfa, 2 unidades beta y una unidad gamma, subunidad gamma, como están viendo ustedes ahí. El GABA es un neurotransmisor inhibitorio por excelencia, ¿verdad? El GABA tiene un canal de cloro, el receptor GABA sub A tiene un canal de cloro que cuando el neurotransmisor GABA, la neurona que libera, la neurona GABAérgica que libera el neurotransmisor GABA sobre esta superficie postsináptica que están viendo ahí, el GABA se combina con un sitio que está entre la región subunidad alfa y la subunidad beta, entre una de estas subunidades, y esto produce a su vez un cambio de conformación del receptor, de manera tal que se abre el canal y entra entonces cloro, ion cloruro, como están viendo ahí en la figura, entra el ion cloruro. Este ion cloruro al entrar, pues induce una extraordinaria negatividad aquí adentro, ¿verdad? Y como este cloruro, que es muy abundante aquí afuera, ahora entra y produce una gran negatividad aquí adentro, pues deja una acentuada positividad afuera. Y como conocen ustedes, este estado de positividad importante afuera y negatividad importante adentro es lo que se conoce con el nombre de hiperpolarización. Esta hiperpolarización hace que el potencial de membrana en reposo de esa neurona, que antes estaría aproximadamente en menos 60, menos 65 milivoltios, descienda hasta menos 75 milivoltios, ¿verdad? Y se aleja mucho ahora del umbral de excitabilidad que está en menos 40. Luego entonces cuesta más trabajo ahora que un impulso nervioso, un estímulo, pueda despolarizar, pueda llevar el potencial de membrana hacia ese nivel de umbral y por tanto la neurona permanece con poca excitabilidad, y esto es lo que hace que en distintos circuitos neuronales que intervienen en el mecanismo de producción de la ansiedad, la depresión esta en cuanto a la excitabilidad, pues es la que explica el fenómeno de ansiolísis y también el fenómeno de inducción de sueño. ¿Verdad? Bueno, pues ahí tienen el receptor. Aquí están viendo el receptor en una vista de pájaro, una vista aérea, como si lo estuviéramos viendo desde arriba, si estuviéramos viendo con un dron, que es lo que está de moda ahora, ¿verdad? Bueno, estuviéramos viendo hacia abajo, desde arriba hacia abajo, y estaríamos viendo esas distintas subunidades que vieron ustedes en la otra diapositiva, las están viendo desde arriba, y estamos viendo los sitios donde el GABA se une, ¿verdad? Vean ustedes que son sitios entre las unidades alfa 1 y beta 2. Ahí, ese es el sitio específico para que el neurotransmisor inhibitorio GABA se una y se abra este canal de cloruro. Aquí tienen otro sitio. Entonces, las benzodiazepinas, resulta que este canal, este receptor, tiene muchos otros sitios que se llaman sitios alostéricos, ¿verdad? Esos sitios alostéricos son el blanco de muchas otras sustancias medicamentosas, ¿verdad? Entre ellas las benzodiazepinas. Pues hay un sitio que es específico para que se unan las benzodiazepinas, y las benzodiazepinas, al unirse aquí al mismo tiempo que el GABA, pues espaldarazo
que se produce sobre la estimulación en este receptor, además del GABA unido en sus sitios, más la benzodiazepina unida en su sitio, provoca que la apertura del canal de cloruro se produzca o se mantenga por mucho más tiempo que cuando es solamente el GABA el que está estimulando estos sitios. Cuando se produce una estimulación simultánea aquí y aquí por la benzodiazepina, pues sencillamente se produce una abertura más duradera, por mucho más tiempo, que permite una mayor entrada de cloro. Si hay una mayor entrada de cloro, mayor negatividad en el interior, se queda una mayor positividad en el exterior y por tanto va a haber una hiperpolarización todavía más importante, más marcada, por tanto va a haber una disminución de la excitabilidad neuronal mucho más intensa, mucho más marcada. En eso se estriba el mecanismo de acción de estos medicamentos, de las benzodiazepinas, sobre la ansiolisis y sobre también la inducción de sueño, ¿verdad? Entonces, las acciones de las benzodiazepinas, bueno, las benzodiazepinas son medicamentos que se utilizan, por supuesto, para tratar la ansiedad, que es un síntoma psiquiátrico, ¿verdad? Pero bueno, no tienen acción sobre otros síntomas y signos de disfunción psicológica, psiquiátrica, como son la psicosis. No tienen actividad antipsicótica, ni tienen tampoco actividad analgésica, ni tampoco afectan el funcionamiento del sistema nervioso autónomo. Todas en mayor o menor grado van a producir reducción de la ansiedad al actuar sobre las neuronas GABAérgicas inhibitorias, estas del sistema, sobre todo que están en el sistema límbico, sobre todo las que están ahí, actúan sobre donde quiera que haya una neurona de estas, ¿verdad? Pero bueno, en el sistema límbico son muy abundantes. Producen sedación e hipnosis, sueño. Aquí acuérdense que hipnosis no quiere decir que se quede hipnotizado con el relojito ese, como vemos en las películas, el cuento ese, sino hipnosis aquí significa sueño, ¿verdad? Por este mismo mecanismo, ¿verdad? Donde se unen y aumentar la entrada de cloro y todo esto, pues eso provoca la hiperpolarización y por tanto disminuyen la excitabilidad neuronal. Tienen efecto anticonvulsivo. Varias de estas drogas benzodiazepínicas tienen acción anticonvulsivas y se utilizan para tratar crisis epilépticas y convulsiones agudas también por otras causas. Y también como relajantes musculares. Claro, se piensa que por aumentar mucho la inhibición presináptica en la médula espinal, ¿verdad? Pues esto explica el efecto reductor de la espasticidad, aunque las dosis para ello tienen que ser medianamente elevadas para lograrlo. O sea, tiene que haber una dosis importante de este tipo de medicamentos para producir alguna relajación muscular y por tanto eso implica que la persona estaría con una somnolencia tremenda, con un sueño bastante profundo. Esas serían las acciones más importantes que tienen. Los usos terapéuticos de las benzodiazepinas, bueno, aunque todas tienen efectos parecidos, ¿verdad? En relación con sus propiedades ansiolíticas existen algunas diferencias, ¿verdad?, entre los distintos tipos en cuanto a la duración de su acción, en cuanto al comienzo de su acción, ¿verdad? Y por lo que entonces distintos aspectos farmacocinéticos van a ser importantes a tener en cuenta al momento de su elección de acuerdo a los objetivos terapéuticos que se persiguen. En los padecimientos de la ansiedad, no deben de usarse para combatir sistemáticamente la tensión cotidiana. La tensión cotidiana que se genera en el día a día y eso pues que puede poner un poco ansioso, un poco nervioso en determinado momento transitoriamente a la persona, no debe de utilizarse sistemáticamente para esto, sino dejarlo para cuando se produzca una ansiedad que es ya crónica, persistente y grave, ¿verdad? Como la que se observa en estados, por ejemplo, depresivos, que llegan a ser a veces muy importantes. También en la esquizofrenia, que es una psicosis, se produce ansiedad. En otras psicosis, como la psicosis maníaco-depresiva o psicosis bipolar, donde también en las crisis de manía, pues también se produce ansiedad. En otros tipos de neurosis diversas, estos fármacos ahí es donde tienen de verdad un uso, donde se pueden utilizar incluso de forma bastante prolongada, porque así lo precisa el tratamiento de estas entidades o de estos trastornos. Estos fármacos pueden provocar adicción,
con el uso prolongado. Por tanto, repito, no deben de utilizarse en cualquier caso de ansiedad leve. Y si se va a utilizar, digamos, una persona tiene una situación X que se le presenta y que le va a producir ansiedad, y esa situación pues puede producir ansiedad por varios días, bueno, se puede utilizar por un tiempo corto de una semana, 2 semanas, algo así, pero no mantenerlo prolongadamente de forma indefinida, porque bueno, eso puede llegar a producir ansiedad. Ansiedad no, puede producir acostumbramiento, puede producir trastornos de adicción después. El diazepam se prefiere, por ejemplo, utilizarlo para casos de ansiedad crónica que requieran terapia bastante prolongada, por ser el diazepam precisamente una de las benzodiazepinas con acción más prolongada, una duración de acción bastante prolongada. En los trastornos de pánico suelen ser útiles el clonazepam, por ejemplo, y el alprazolam, tanto para periodos de tratamiento cortos como largos, pero pueden provocar fenómenos de abstinencia hasta un 30% de los pacientes. Quiere decir esto que si se suspenden, entonces después, pues como se han utilizado por ciertos periodos largos o moderadamente largos, pues puede ser que se haya producido un acostumbramiento o una adicción, y cuando usted lo retira, pues puede producirse fenómenos de abstinencia, es decir, vuelve a aparecer la ansiedad, se exacerba, aparece falta de sueño, se pone muy nerviosa la persona, síntomas propios del estado de abstinencia. En las afecciones musculares, bueno, se ha recomendado para situaciones en las cuales hay, por ejemplo, un desgarro de músculo por un tremendo esfuerzo físico, con producción de contracturas musculares reflejas, ¿verdad? Como son algunos casos también que se pueden presentar por lesiones del sistema nervioso central, espasmos musculares, o del sistema nervioso periférico también, espasmos musculares, por espasticidad, que es un trastorno a nivel del sistema nervioso central. Pero en estos 2 últimos grupos de afectaciones hay que utilizarlos en dosis que sean medianamente elevadas para poder inducir cierto grado de relajación y alivio, ¿verdad? Que por supuesto van a inducir al paciente mucha somnolencia. Y bueno, eso va a ser un inconveniente muchas veces. En las convulsiones, el diazepam es muy útil para el tratamiento de urgencia de las convulsiones agudas, tanto de origen epiléptico como convulsiones febriles, donde hay veces que hay que utilizarlos. Se utiliza de forma inyectable, endovenosa o intramuscular, sobre todo en convulsiones que se ven en un tipo de epilepsia conocido como ataques de gran mal, o también en estatus epiléptico, se utiliza con mucha frecuencia. El clonazepam es también muy útil en el tratamiento de las epilepsias de tipo mioclónicas de la infancia, en espasmos infantiles, en el síndrome de Lennox-Gastaut. Todo esto son formas de epilepsia, de ataques epilépticos propios de la infancia. También se ha utilizado el clonazepam en forma inyectable para tratar convulsiones agudas también. También el clorodiazepóxido, que aquí en Paraguay no se le ve, ya prácticamente ya no está en los medios comerciales. El diazepam, el clorazepato y el oxazepam son bastante utilizados, se han utilizado también para tratar la ansiedad aguda del síndrome de abstinencia alcohólica. O sea, cuando a una persona se le retira el alcohol para tratar de desacostumbrarlo, pues lógicamente se produce ansiedad y todas esas cosas, y estos medicamentos pues suelen aplacar bastante ese estado y contribuir al desacostumbramiento al alcohol. Alteraciones del sueño, bueno, pues también, aunque todas estas benzodiazepinas producen sueño, no todas las benzodiazepinas van a ser útiles como hipnóticos. Hay 3 de ellas muy útiles, muy útiles. El flurazepam, que es de acción prolongada, el temazepam, que es de acción intermedia, no tan prolongada como el flurazepam, y el triazolam, que es de acción corta, dura poquito tiempo, 2 horas, a tardar, o cuando más 3 horas. El flurazepam, bueno, el flurazepam reduce el tiempo de inducción del sueño y el número de despertares, ¿verdad? Por eso es útil para aquellas personas que le cuesta trabajo agarrar el sueño o que se duermen y se despiertan muy frecuentemente en la noche, ¿verdad? Pues reduce el tiempo de inducción del sueño y el número de despertares que le rompen el sueño a la persona.
incrementando entonces los periodos de sueño continuo y tiene acción prolongada, como dijimos ya, ¿verdad? El flunitrazepam, este es otro muy útil, que también es de rápida acción, comienza a actuar bastante rápido y tiene acción hipnótica y duración prolongada. El flunitrazepam también se puede utilizar endovenosamente para combatir convulsiones, estatus epilépticos, es útil también. Pero bueno, como inductor de sueño es muy bueno porque actúa muy rápido y su acción es prolongada, prolongada, más de 12 horas inclusive puede prolongarse su acción. El temazepam es muy útil para personas que despiertan frecuentemente también. Su efecto máximo tiene lugar después de 2 a 3 horas de una dosis oral y se puede administrar, por tanto, 2 a 3 horas antes de irse a la cama a dormir. El triazolam, su duración de acción es relativamente corta y se utiliza para inducción rápida del sueño, siendo útil en aquellos pacientes, por ejemplo, que tienen dificultad para agarrar el sueño y dormirse, ¿verdad? A conciliar el sueño, pues le induce rápidamente. Si el trastorno es ese, pues el triazolam le hace agarrar el sueño. Después que pasan, digamos, un par de horas o cosas así, ya la acción no es muy manifiesta y el paciente puede quedar dormido si su problema es nada más que el de agarrar el sueño. La farmacocinética de las benzodiazepinas. Bueno, absorción y distribución pues son muy liposolubles, se absorben muy bien y se distribuyen con rapidez por todo el organismo. Atraviesan muy bien la barrera hematoencefálica, por tanto entran bien al sistema nervioso y no tienen ningún problema para llegar a las neuronas que tienen estos receptores. La duración de la acción, pues bueno, como hemos comentado ya, desde el punto de vista, va a haber 3 grupos de ellos, los de acción corta, que duran más o menos entre 3 a 8 horas su acción. Ahí está el oxazepam, el triazolam, el midazolam, ¿verdad? Están los de acción intermedia, que duran generalmente de 10 a 20 horas. Ahí está el alprazolam, el estazolam, lorazepam, temazepam y el flunitrazepam que les comentaba ahorita. El flunitrazepam existe en ampollas también para, como dije ya, utilizarlo también como antiepiléptico. Y entonces están los de acción prolongada, que pueden producir una somnolencia que puede durar más de 24 horas. Ahí está el clorazepato, el clorodiazepóxido, el diazepam mismo, el bromazepam y el clonazepam. Aquí, bueno, tiene algunas de las benzodiazepinas más comúnmente utilizadas y divididas en los grupos según la duración de la acción que ejercen. La biotransformación y la excreción, en general todas suelen biotransformarse en el hígado por el sistema microsomal, resultando tanto sus metabolitos como el producto primario de ellos mismos, sustancias farmacológicamente activas. O sea, a pesar de biotransformarse, estos metabolitos todavía tienen acción, todavía GABAérgica y pueden, mientras se mantengan circulando y no sean eliminados, pues pueden seguir actuando. Pero bueno, ya suelen ser más fácilmente eliminados cuando pasan por el riñón, etc. Se excretan por la orina en forma de glucurónidos, que se conjugan con ácido glucurónico o con metabolitos oxidados, o en forma de metabolitos oxidados. La dependencia. Bueno, como dije ya, se puede desarrollar dependencia psicológica a las benzodiazepinas si se administran dosis altas por periodos prolongados. La suspensión brusca puede provocar en estos casos síntomas de abstinencia de presentación bastante rápida pocos días después de la suspensión, tales como confusión, ansiedad, agitación, inquietud, insomnio y mucha tensión, mucho estrés. Aquí yo he visto que se abusa notablemente de las benzodiazepinas, sobre todo del alprazolam y del clonazepam. Se dan a pastos y para combatir cualquier tipo de ansiedad, cualquier tipo de fenómeno de estos, como decía al principio, se dan de forma prolongada, sistemática, y ya después el paciente se queda que si no toma eso no duerme, no se siente tranquilo y no duerme, no se siente compensado en cuanto a miedo, ansiedad, etcétera, y no duerme si no toma esta medicación, se hacen adictos a esto. Esto es muy frecuente verlo. Aquí por lo menos he visto yo bastante eso. No solo aquí, eso lo existe en muchas partes del mundo, pero bueno, aquí he tenido yo la experiencia de ver eso. Se abusa mucho de esto. Los efectos adversos. Bueno, la somnolencia y la confusión que inducen, pues bueno, son los efectos adversos más comunes.
pueden estar acompañados de ataxia, que es incoordinación para los movimientos. Eso puede ser una incoordinación para los movimientos de la marcha o incoordinación para cualquier tipo de movimiento con las extremidades, inclusive para realizar movimientos finos, por lo cual pueden entonces interferir con la conducción de vehículos, por ejemplo, o la realización de otros actos físicos, ¿verdad? Con algunas de estas drogas pueden aparecer también dificultades en el aprendizaje. La persona puede tener poca memoria, hipomnesia, olvida cosas, no fija a largo plazo, y dificultad para adquirir nuevos conocimientos, asimilar cosas nuevas cuando están sometidos a prolongadamente, con dosis medianamente grandes y prolongadas de estos medicamentos. Las precauciones que hay que tener, bueno, hay que tener mucho cuidado con el uso de estos fármacos en personas con insuficiencia hepática, porque como vieron ustedes, se metabolizan, se biotransforman en la fracción microsomal de los hepatocitos, ¿verdad? Y se eliminan a través del riñón. Por tanto, si hay insuficiencia hepática o insuficiencia renal, pues puede que dosis habituales que no deben de producir gran problema de impregnación tóxica ni nada, pues pueden llegar a producirla, como es lógico, como hemos comentado cuando dimos las clases de farmacocinética. No obstante, las benzodiazepinas son menos peligrosas que otros hipnóticos y ansiolíticos, ¿verdad? Pues cuando afectan mucho el sensorio del paciente, que cae en el sueño profundo, pues generalmente no suelen deprimir, es bastante difícil que depriman el centro cardiorrespiratorio de la formación reticular, ¿verdad? Ahí donde están las neuronas de la formación reticular, que tienen que ver con el centro cardioacelerador y con los núcleos estos de la rampa inspiratoria y el grupo respiratorio ventral, todas esas formaciones de núcleos de la formación reticular que tienen que ver con la respiración y que tienen que ver con la cardioaceleración, que tienen que ver con la vasoconstricción. Todos estos centros, cardiorrespiratorio, cardiocirculatorio, ¿verdad? Pues pueden deprimirse con otros fármacos. Sin embargo, con estos no, es muy difícil que con las benzodiazepinas ocurra depresión de los mismos, ¿verdad? De manera que una sobredosis de benzodiazepina, aunque la persona, digamos, la persona se toma 20 o 30 pastillas de esto, pues cae en un coma, por supuesto, cae en un coma, que es un estado de inconsciencia, ¿verdad? Donde no sale de esa situación con estímulos externos, etcétera, ni internos, pero no se produce depresión respiratoria, o por lo menos las posibilidades de que esto ocurra son mucho más pequeñas, ¿verdad?, que en el caso de otros fármacos, como veremos, que sí llegan a producir importante depresión cardiorrespiratoria. Otros ansiolíticos, vamos a ver otros ansiolíticos no benzodiazepínicos. Voy a mencionar aquí la buspirona. Aquí en Paraguay se expendía, yo ya no la veo, ya me parece que la han retirado, con el nombre de Actium. Este es un ansiolítico que no actúa sobre los receptores GABA, no actúa sobre los receptores GABA, carece de acción hipnótica, anticonvulsiva, y tampoco tiene acción miorrelajante. Es un ansiolítico no muy fuerte, no muy de acción muy importante. Estimula los receptores serotoninérgicos, o sea, de la serotonina, tipo 1A, o sea, las abreviaturas de ellos son estas. Ya hablaremos en otro momento de estos receptores. Esto quiere decir 5-hidroxitriptamina, que es el nombre químico de la serotonina, que es un neurotransmisor, es una sustancia vasoconstrictora y que tiene otras acciones también. Y hay muchos subtipos, entre ellos el 1-sub-A, ¿verdad?, que tiene también mucha importancia en las crisis de migraña, ¿verdad?, y en la farmacología de las crisis de migraña. Pues bueno, estimula estos receptores tipo 1A, 5-hidroxitriptamina, serotonina, y también se comporta como antagonista presináptico de la dopamina, ¿verdad?, que es otro neurotransmisor en algunas neuronas. La ventaja principal que tiene es que produce ansiolisis sin los efectos hipnóticos. Produce ansiolisis aunque no es muy efectiva, pero bueno, produce ansiolisis sin inducir sueño. La desventaja que tiene es que su efecto no se evidencia rápidamente, tampoco es muy intenso, pudiendo tardar de 1 a 2 semanas en verse, ¿verdad?,
Potencia también la acción de los antidepresivos, los bloqueadores, o sea, antidepresivos del tipo, ya los veremos, los bloqueadores de la recaptación selectiva de serotonina, ¿verdad? Estos medicamentos también suelen inducir cefalea porque como estimulan estos receptores tienen mucho que ver con el desencadenamiento de crisis de migraña y ese es un problema que tienen también que pueden desencadenar cefalea. Entonces, hoy en día, como han aparecido muchos ansiolíticos, como ya ven ustedes, e inductores de sueño, pues sencillamente se ha relegado a un plano muy secundario y prácticamente no se utiliza la buspirona. Vamos a ver entonces la etifoxina. La etifoxina es otro ansiolítico también que no es benzodiazepínico, al igual que la buspirona, y que sí interactúa, con los receptores GABA sub A, pero solamente sobre las subunidades beta del receptor, que es un sitio totalmente distinto, ¿verdad? Como vieron ustedes, al sitio donde actúa la benzodiazepina. Esto provoca apertura también del canal de cloruro, ayuda a que se produzca el cambio de conformación un poquito más prolongado que si fuera el GABA nada más, y induce igual hiperpolarización de la membrana por aumento de la entrada, el tiempo de entrada del cloruro en la membrana postsináptica neuronal, pero no tan intensa como las benzodiazepinas. No es una prolongación de la apertura del canal de cloruro tan intensa o tan prolongada como lo hacen las benzodiazepinas, ¿verdad? Esto trae por resultado, por supuesto, que ellas produzcan ansiolisis también, aunque no tan intensa, producen sedación y poco sueño, no producen mucho sueño. También estimula la producción de neuroesteroides, que son unas sustancias también que se producen por los astrocitos, que van a actuar también sobre el receptor GABA sub A, tienen un sitio específico alostérico para su acción. Los receptores de GABA tienen un sitio para estas sustancias que son autocoides, producidos en este caso por los astrocitos que están rodeando la sinapsis, y también inducen sueño también. Vamos a hablar ahora de medicamentos hipnóticos por excelencia, ¿no? Que son para eso y que no son ansiolíticos. Son aquellos fármacos que se utilizan para tratar el insomnio y o inducir sueño cuando se requiera para determinados propósitos. Dentro de este grupo, como ya expusimos anteriormente, caen también las benzodiazepinas, que ya vieron ustedes que también es inevitable que produzcan sueño también. Algunas de ellas con más acción hipnótica que ansiolítica, como es el caso del midazolam, por ejemplo, el flunitrazepam, el triazolam, el temazepam y el flurazepam, son mucho más hipnóticos que ansiolíticos. Producen las dos cosas, pero producen mucha más inducción de sueño. Ya los habíamos mencionado anteriormente. También, como otros fármacos hipnóticos, vamos a tener, vean ustedes, y se utiliza bastante aquí, el Zolpidem. Hay varias marcas de Zolpidem en el mercado, distintos laboratorios. Es un hipnótico bueno, no es benzodiazepínico, por supuesto, pero interactúa también interactúa con los receptores GABA sub A. Pueden actuar sobre los receptores GABA sub A, pero se combinan solamente en un sitio específico de las subunidades alfa, no entre las unidades alfa y las beta, como hace el GABA, ni en el sitio donde actúa la benzodiazepina, no, en otro sitio diferente al de estas sustancias, es específico para que se combine el Zolpidem. Entonces, esto da por resultado la producción de sueño, pero sin producir ansiolisis, o sea, permite cierta prolongación de la apertura del canal de cloruro que puede inducir sueño, pero no llega a producir ni ansiolisis, ni llega a producir acción anticonvulsiva, ni miorrelajante, ¿verdad? Entonces, el Zolpidem es un inductor del sueño que generalmente se toma 1 o 2 horas antes de irse a dormir la persona, de manera tal de que ya pasado ese tiempo ya esté induciendo sueño, sobre todo aquellas personas que tienen dificultad para agarrar al sueño y que quedarse dormida, pues suele ser útil. Y es un medicamento que es inductor de sueño, no es ansiolítico, a pesar de tener su sitio de acción en un sitio alostérico del mismo receptor GABA sub A, no es el mismo sitio de la benzodiazepina que habíamos referido, del GABA. Como ven ustedes, los receptores de GABA tienen, además del sitio propio de acción de las benzodiazepinas, muchos sitios alostéricos para distintos tipos de sustancias, benzodiazepina, para el Zolpidem,
para distintos medicamentos también. Ya verán ustedes algunos anticonvulsivos como los barbitúricos, como el fenobarbital, como también otros anticonvulsivos como el valproato de sodio. Tienen también sitios alostéricos específicos donde se combinan y tienen cierta acción GABAérgica también que contribuye, por supuesto, también a la acción anticonvulsiva. Ya eso lo hablaremos cuando demos los antiepilépticos, los anticonvulsivos. Bueno, otro medicamento hipnótico no ansiolítico, la esopiclona. Es otra droga hipnótica no benzodiazepínica que induce sueño y que actúa sobre los receptores GABA sub A también. Pero no se conoce con exactitud bien cuál es el sitio específico. No es como estas otras que ya se está bien identificado. El sitio específico todavía no se sabe muy bien el sitio de combinación con este complejo receptor dónde es. Pero se piensa que sea algún sitio alostérico muy cercano al de las benzodiazepinas, ¿verdad? Aunque no sea el mismo. Producen buena inducción del sueño, se toman 1 o 2 horas antes de irse a la cama e inducen, como el Zolpidem, buen sueño. Aquí las hay en distintas marcas. Por ejemplo, hay una marca comercial aquí en Paraguay que se llama Horizon, que expende comprimidos de 1 miligramo y comprimidos de 3 miligramos y es muy buen inductor del sueño. Los barbitúricos, bueno, estos son fármacos anticonvulsivantes, ¿verdad? Pero que fueron utilizados en un principio, antes de la aparición de las benzodiazepinas, también como hipnóticos y sedantes, pero ya han sido desplazados en estas funciones por las benzodiazepinas y otros sedantes que han aparecido, utilizándose básicamente como anticonvulsivos, aunque en menor escala ya también porque han aparecido también muchos tipos nuevos de drogas anticonvulsivas, antiepilépticas, con más ventaja. Pero bueno, hay que reconocerle su lugar también como inductores del sueño y se utilizan para inducir sueño. Ya verán ustedes que hay algunos que inducen sueño muy rápidamente. El mecanismo de acción es la interferencia en el transporte de sodio y potasio en las membranas neuronales. Sobre todo, interfiere mucho con la apertura de los canales de voltaje de sodio, ¿no? Entonces, no logra entrar el sodio en los canales con puerta de voltaje y por tanto no se produce el potencial de acción, ¿no? También tienen un sitio alostérico en los receptores GABA sub A. Los barbitúricos tienen un sitio alostérico en los receptores GABA sub A. Así que además del mecanismo anterior que dije de inducir mal funcionamiento en la permeabilidad de los canales de sodio con puerta de voltaje, pues también tienen acción sobre un determinado sitio alostérico específico de los barbitúricos y cuando se unen ahí, pues también pueden tener una acción GABAérgica. Cuando el GABA se une en su sitio y el barbitúrico se une a su sitio alostérico, se produce una apertura del canal de cloruro un poco más duradera que la que produce el mismo GABA solo. Y entonces, por tanto, va a tener un efecto depresor sobre la excitabilidad neuronal. El efecto depresor sobre las neuronas del centro respiratorio de la formación reticular bulbo-protuberancial, que es la formación reticular activante que bombardea hacia el tálamo y provoca desde el tálamo un abanico de bombardeo cortical que mantiene despierto, mantiene alerta al individuo, pues estas neuronas que hacen esa activación de la formación reticular ascendente activadora bulbo-protuberancial, pues suelen deprimir a estas neuronas con bastante facilidad, sobre todo en dosis medianamente grandes y grandes, por supuesto, y llegan a producir con dosis elevadas paro de las neuronas del centro cardiorrespiratorio, o sea, depresión de las neuronas del centro cardiorrespiratorio, produciendo un paro cardiorrespiratorio, que se puede morir la persona con esto. Entre los barbitúricos, pues podemos mencionar al fenobarbital, que sigue siendo utilizado hoy como anticonvulsivo para las crisis de tipo Grand Mal, que son esas crisis epilépticas más conocidas por la gente por ahí, donde el paciente generalmente le ataca la crisis, generalmente da un grito, el paciente cae al suelo inconsciente y empieza a tener sacudidas tónico-clónicas, que son las convulsiones, empieza a tener expulsión de espuma, o sea, de saliva espumosa por la boca, se pone amoratado, se muerde la lengua, el labio,
se puede tener relajación esfinteriana, en fin, todo esto conforma el cuadro clínico florido de lo que es un ataque epiléptico catalogado como ataque de Grand Mal, como lo tildaron los clínicos franceses en la descripción inicial de medicina. Entonces, el fenobarbital suele ser útil en el control de este tipo de crisis. El tiopental es otro barbitúrico muy utilizado para la inducción anestésica, también forma vía endovenosa, por supuesto, con un comienzo de acción rápido y corta duración. También se tiene en el arsenal anticonvulsivo, pues cuando hay convulsiones que no se den con otras cosas, pues con tiopental se pueden controlar. Para casos extremos, por supuesto, de estatus epiléptico. Un estatus epiléptico es una situación en la cual una persona presenta un ataque epiléptico, convulsiones, van cediendo las convulsiones, pero antes de terminar y parar, vuelven a aumentar otra vez, y después, cuando están atenuándose, de pronto vuelven a aumentar otra vez y se prolongan por más de media hora las convulsiones. Entonces, eso es muy peligroso, ¿verdad? Entonces, bueno, se utilizan los distintos anticonvulsivos inyectables, el clonazepam, se puede utilizar el clonazepam, pero bueno, el diazepam, el clonazepam, se pueden utilizar el fenobarbital, pero si no se logra controlar después de varios intentos, pues hay veces que hay que recurrir al tiopental endovenoso. Tenemos también el amobarbital y el secobarbital y el pentobarbital. Estos son hipnóticos de corto tiempo de acción y de rápido inicio. Dura un poquito tiempo, o sea, la persona se mantiene dormida poco tiempo, pero actúa muy rápido, induce el sueño bastante rápido, ¿verdad? Y tienen un efecto inductor de sueño bueno. Se utilizan básicamente con estos fines cuando se requiere dormir a un paciente para algún procedimiento diagnóstico, sobre todo en niños. Por ejemplo, allá en mi país solemos utilizarlo muchas veces para inducir sueño en niños, sobre todo el secobarbital. Produce sueño, o sea, por vía oral, y produce sueño bastante rápido en el niño. Siempre hay que tomar la precaución de no utilizar esto si hay evidencia de que el niño esté pasando algún cuadro respiratorio gripal, puesto que ahí la depresión que puede haber del centro respiratorio en condiciones de este tipo pues pueden ser mucho más serias y por tanto no es conveniente utilizarlo si el paciente está con problemas respiratorios. Bueno, otros hipnóticos no barbitúricos, por ejemplo, yo sé que en Brasil se utiliza con estos mismos fines que acabé de decir, el hidrato de cloral. En mi país también lo utilizamos bastante. Es un derivado triclorado del acetaldehído que se convierte en tricloroetanol por el mismo organismo, o sea, se produce una biotransformación hacia esa sustancia. Es un fármaco eficaz para inducir sueño y tiene una acción que se logra en 30 minutos, bastante rápido, después de su administración, y dura como unas 6 horas, una acción moderadamente larga, ¿no? Es irritante, tiene la inconveniente que es irritante del tracto gastrointestinal, pudiendo causar epigastralgia y a veces hasta vómitos, ¿verdad? Y además tiene un sabor amargo, lo desagradable, hay que darlo con algo dulce a tomar, ¿verdad? Los antihistamínicos, bueno, muchos de ellos producen sueño y tienen efecto antiemético también, ya hablaremos de ello en otro momento. Solo que no son lo suficientemente potentes como para ser utilizados en la terapia del insomnio, ¿verdad? Y además tienen otros efectos que no los hacen de elección para este fin. No obstante, algunos antihistamínicos como la difenhidramina, o sea, con el nombre de benadrylina, se han utilizado para la inducción del sueño con fines diversos. Por ejemplo, aquí en Paraguay existe una asociación del antihistamínico difenhidramina con la benzodiazepina de acción rápida, o sea, de inicio rápido y acción prolongada, llamada flunitrazepam, por vía oral, en comprimido. Produce una inducción del sueño fantástica, muy buena, la persona se duerme. Este medicamento hay que recetarlo con un recetario especial, tiene que ser un recetario especial, formulario especial, que se tiene que emitir y que tiene cuadruplicado, ¿verdad? Una receta se queda con el médico, otra receta se queda el farmacéutico, otra va hacia
el centro este que tiene control de drogas, estupefacientes, etcétera. O sea que no es de despacho con receta normal, ¿no? Pero es muy bueno como inductor del sueño. Bueno, con esto hemos terminado esta clase sobre fármacos ansiolíticos e hipnóticos. Espero que les sirva para tener una orientación adecuada en este tema. Sin más, terminamos y pasaremos posteriormente a otra clase para ver los antidepresivos.